Después de 13 años, vuelve una de las mejores historias de horror para contarnos el desconocido pasado de la huérfana, una mujer adulta con problemas psiquiátricos que se hacía pasar por una niña para asesinar a las familias que la adoptaban. Todo comienza cuando conocemos a Ana, una mujer que llega en su primer día de trabajo a un hospital psiquiátrico. Como era la primera vez que visitaba el lugar, el doctor a cargo le hace un recorrido por los pasillos mientras le explica cuál sería su función. Sin embargo, desde ya el ambiente se llena de pánico cuando aparece un enfermero, quien desesperado le avisa al doctor a cargo que la paciente Lina no está en su habitación. Ana le pregunta al doctor quién es Lina y él responde que es una de las pacientes más peligrosas del centro psiquiátrico. Las alarmas se encienden y el señor lleva a Ana a un cuarto donde le dice que estará más segura si no se mueve de ahí. Es así que Ana no se hace problema por esperar en la habitación, pero aquí empieza lo peor, porque en el mismo cuarto, en medio de la oscuridad, la chica logra ver que hay una niña sentada. Amablemente, Ana le pregunta su nombre y la niña le responde que se llama Lina. La mujer queda paralizada del susto y empieza a retroceder y la niña se le comienza a acercar con maldad. Por fortuna, en ese momento aparece el doctor con sus enfermeros y le dicen a la niña que suelte el objeto que tenía en las manos. Lina sonríe y suelta el objeto, así que pronto la devuelven a su habitación. Después de esto, Ana le pregunta al doctor que por qué no le dijo que la paciente Lina era una niña. Y es aquí cuando el doctor le responde que no se lo dijo porque en realidad no lo es, y le explica que esta paciente es en verdad una mujer adulta de 31 años, pero que tiene una extraña condición biológica que la hace parecer una niña. Ana queda impresionada con el caso, pero se va a ir para atrás cuando también se entera que Lina no solo tenía aspecto de niña, sino que les hacía creer a los demás que lo era, para luego matarlos. La mujer debe empezar con su trabajo y mientras está con los pacientes descubre algo más. Y es que Lina utilizaba a otra paciente del hospital para atacar a los de seguridad. No olvides esto porque luego será importante. Cambia la escena y vemos que han regresado a Lina a su habitación, y en su búsqueda por salir de ahí otra vez, decide seducir al guardia bailando frente a él para luego pedirle que pase a colocarle unas cintas en las muñecas y en el cuello. Recordemos que esta cinta las usaba para ocultar sus cicatrices a causa de las ataduras que le ponían por lo violenta que era. El guardia cae en el juego de Lina y abre la habitación, y luego de entrar, la mujer empieza a acariciarlo, pero de pronto... Así es, más rápido de lo que esperamos, el guardia ya había sido asesinado por esta diabólica mujer, y rápidamente se roba las llaves para salir de ahí. Apresurada por salir del centro, empieza a escapar del hospital, logrando cruzar todas las puertas sin ser vista. Sin embargo, cuando estaba a punto de salir, el guardia de la puerta principal la detiene. Desgraciadamente, esto no es problema para ella, porque cerca estaba la paciente que, recordemos, Lina utilizaba para atacar a los guardias, así que aprovecha esto y logra fugar del hospital. Vemos que había llegado su hora de salida y cuando Ana está a punto de irse, Lina aparece frente a su auto y le pide que se quede callada. Sin embargo, muy por el contrario, Ana actúa de la manera menos inteligente posible y da aviso que Lina se ha fugado del hospital. Al mismo tiempo, ese mismo día Ana aprovecha en renunciar al hospital por su seguridad. Su pesadilla no acabaría aquí porque esa noche, al llegar a casa y después de abrir la puerta, un ruido del auto la detiene. Pero como no ve nada, entra a su hogar y por desgracia, en ese instante Lina aparece y Ana es brutalmente asesinada por ella. Seguimos a la pequeña psicópata y la vemos entrar a la casa de Ana, y luego de lavarse la sangre, la mujer se pone a buscar en el navegador la relación de niñas desaparecidas. Es aquí donde encuentra una niña llamada Esther, quien era casi idéntica a ella, así que al notar el parecido entre las dos, decide usurpar su identidad. Ya con todo el plan en mente, Lina solo tuvo que irse a un parque cercano y reportarse como niña perdida ante un policía de la zona, quien al preguntarle su nombre, ella le responde que se llama Esther. Cambia la escena y nos trasladamos a otra ciudad. Aquí conocemos a la señora Tricia y a su esposo Allen, quienes después de salir de un evento son intervenidos por la policía, quien les dice que tienen novedades sobre su hija Esther. Así es, resulta que estos señores son los padres de la niña desaparecida. La madre no lo duda y ese mismo día viaja a Rusia a reconocer a la niña, pero como habían pasado 4 años, sabe que quizá Esther habría cambiado un poco. Al llegar, la señora le pide a la niña que se acerque y vemos que se trataba de nada más y nada menos que de Lina. Por desgracia, la señora Tricia se emociona al verla y por el gran parecido piensa que realmente sí se trata de su hija, así que no lo piensa 2 veces y decide llevarla a casa. A partir de ahora llamaremos Esther a la pequeña psicópata. Llegan al aeropuerto y antes de ver a su familia, la señora quiere arreglarle la cinta del cuello a Esther, pero bruscamente ella se lo impide y la madre se queda extrañada. Trata de ignorar este suceso para presentar a Esther a su padre, el señor Allen, y a su hermano Gunnar, quienes la reciban con cariño.
Llegan a casa y Esther empieza a recorrerla con curiosidad, haciéndoles creer que reconocía y recordaba cada habitación de esta. Una vez, sola en su cuarto, Lina sonríe porque efectivamente la familia había caído en su mentira. Llega la mañana siguiente y es aquí cuando empezarán los problemas, porque junto a su madre, Esther va a una terapia con una psicóloga que la conocía desde pequeña, y después de hablar con ella, a solas le dice a Tricia que encuentra algunas inconsistencias en los comportamientos y personalidad de Esther. En otras palabras, le dice que algo no cuadra en ella, de modo que hace dudar a Tricia de que Esther realmente sea su hija. Para esto, vemos que Esther estaba escondida escuchando todo. Pronto regresan a casa y en el camino, Esther ve a lo lejos que un señor empieza a fotografiarla. No olvides a este señor porque luego será importante. Al llegar, su padre, emocionado con el regreso de su hija, decide llevarla a su estudio de pintura y dibujo. Es aquí donde vemos que su padre le muestra unas luces que tenía. Él le dice que al prenderlas, las pinturas muestran un dibujo oculto. Esther queda impresionada con esto y aprovecha en pedirle a su padre que se quede quieto para poder dibujarlo. Es aquí cuando percibimos que la niña lo mira con lujuria. Sin embargo, todo esto estaba siendo observado por Tricia desde otra habitación. Esa misma noche, mientras Esther estaba poniéndose unas vendas en su cuerpo para ocultar su edad, Tricia entra a su habitación y aquí ve la Biblia que Esther traía consigo siempre. Sin embargo, antes de abrirla, Esther se percata de esto y se la quita con furia. Esa noche, durante la cena, llega un hombre a la casa, quien curiosamente es el mismo que, recordemos, había estado fotografiando a Esther. Es así que nos enteramos que este señor era el detective que había ayudado a la familia con la desaparición de Esther. Por sus expresiones, vemos que al detective también le parecía un poco extraño el repentino regreso de Esther, y después de darle la bienvenida, solo se va. Llega la noche del día siguiente y como sus padres salen, Esther y su hermano Gunnar se quedan solos en casa, y el chico aprovecha para hacer una fiesta, y frente a sus amigos Gunnar comienza a hablar mal de Esther estando ella al lado. Sin embargo, es interrumpido porque tocan la puerta. Al abrir, Gunnar ve que se trata del detective y el chico le dice al hombre que sus padres no están, así que regrese mañana. El señor le responde que solo quiere entrar al baño y luego de dejarlo pasar, a escondidas, el detective entra al cuarto de Esther para llevarse algunos objetos que necesitaba para confirmar si la niña es quien dice ser. Sin embargo, sale todo mal, porque Esther estaba viendo todo. Pasan las horas y vemos que los padres llegan a casa, y luego de buscar a Esther y no encontrarla, la madre aprovecha en ver qué había en la Biblia de Esther, y aquí encuentra fotos de hombres. Nos trasladamos al detective y lo vemos comparando las huellas de Lina y de la verdadera Esther. Sin embargo, más rápido de lo que esperamos, vemos que Esther estaba dentro de su casa, y no duda en apuñalarlo por haber descubierto que las huellas de ella no coincidían con la de la niña desaparecida. Así que vemos a la mocosa tratando de acabar con él, pero de pronto... Así es, en una escena inaudita aparece Tricia, quien inexplicablemente ayuda a Esther a matar al detective. Nos quedamos todos confundidos, pero de pronto se nos aclaran las dudas. Y es que luego de que Esther le confesara que ella en realidad es una mujer de 31 años que se hizo pasar por su hija, Tricia le dice que ya sabía de su mentira, y solo había fingido creerle. Esther le pregunta por qué, y la señora responde que la verdadera Esther en realidad nunca desapareció, sino que Gunnar, su otro hijo y hermano de la verdadera Esther, la mató. Pero como el haber perdido una hija ya era mucho, no iba a soportar perder a otro enviándolo a prisión. Así que decidió encubrirlo y juntos escondieron el cuerpo para luego reportarla como desaparecida. También nos enteramos que de esto solo sabían Gunnar y ella, es decir, Allen no sabía nada y él sí creyó que su hija desapareció. Después de enterarse todo, la huérfana le pide que la deje ir, pero la madre le responde que si ella decidió jugar a interpretar el papel de Esther, tendrá que seguir haciéndolo. De lo contrario, le entregará a las autoridades como la asesina que es. La mocosa acepta el trato y cuando llegan a casa, Tricia le cuenta a Gunnar que en verdad la falsa Esther es una mujer adulta. Gunnar le dice que es peligroso tener a una psicópata en su casa, pero Tricia responde que no se preocupe porque pronto se deshacerían de ella. Los días siguientes, y en un plan que las beneficia a las dos, tanto Tricia como Esther deciden hacerles creer a todos que ella es la verdadera niña que desapareció. Sin embargo, el menos contento era Gunnar, quien siempre aprovechaba la oportunidad para decirle a Esther falsa que no se acostumbre mucho a su familia, porque si no, acabará con ella como lo hizo con su hermana anterior. Pasan los días y los tres siguen fingiendo ante Allen que todo está bien, pero este macabro complot se va a acabar cuando Tricia empieza a notar que Esther tiene una extraña conexión con su padre, y una noche decide enfrentarla advirtiéndole que no se acerque mucho a su esposo, porque él jamás la amaría de otra forma que no sea como su hija. En ese momento algo cambia dentro de Esther porque además se entera que su madre falsa quería matarla, ya que en la comida que le preparó la noche anterior le puso veneno para ratas, y esto lo sabe porque la comida se lo dio una rata que encontró en su cuarto, y en la madrugada apareció muerta. A partir de aquí, Esther decide tomar
tomar venganza y a la mañana siguiente se levanta muy temprano a preparar el desayuno solo para que frente a su padre, Tricia acepte tomar un batido que ella preparó. La señora no quiere tomarlo, pero por la presión de su esposo bebe un poco, para después arrojarlo por el lavabo ya que dentro del batido estaba una rata muerta. Ese mismo día, el padre tenía planeado viajar a otra ciudad para presentar sus pinturas, y la familia va a la estación de tren para despedirlo. Sin embargo, Esther sospecha que en ausencia de Allen, Tricia aprovecharía para matarla, así que decide adelantarse y al ver a su madre y a su hermano juntos, decide correr para empujarlos a las vías del tren. Sin embargo, por fortuna, un señor la detiene. Allen sube al tren y se va, y Esther sabe que ese día Tricia no se detendría hasta matarla, así que trata de escapar lo más rápido que puede, pero finalmente, gracias a un policía, la atrapan y la llevan de vuelta a casa. Una vez ahí, la madre recibe una llamada de su esposo, quien le dice que le avisaron que Esther había intentado escapar, así que regresaría a casa. Tricia insiste que no vuelva, pero el señor no le hace caso porque ya estaba en camino. A partir de ahí empieza lo peor porque tanto Tricia como Gunnar quieren deshacerse rápido de la mocosa. Sin embargo, como el empujarla por las escaleras no funciona, Gunnar va hacia ella con un cuchillo, pero no contaba con que la huérfana estaba escondida en medio de las pinturas con una ballesta. Gunnar sabe que tiene más fuerza que ella y se confía, pero de pronto... Así es, una de las flechas termina por atravesar su cuerpo y cae al suelo. Esther aprovecha en apuñalarlo a sangre fría y en ese momento llega Tricia. Al ver esta escena y cómo su hijo estaba bañado en sangre, Tricia va tras Esther para acabar con ella, pero en medio de forcejeos prende la cocina y el fuego invade la casa. Es así que en medio de la persecución a Esther, el fuego se extiende aún más y toda la casa termina en llamas. Esther sigue huyendo, pero en una de esas queda junto a Tricia colgando de una parte de la casa. Es en este momento decisivo en que llega Allen y sube hasta ahí para ayudarlas, pero convencido con las palabras de la niña decide subir primero a Esther, y antes de poder ayudarla, Tricia cae al vacío. En ese momento, Allen sujeta la cara de la niña y ve cómo los dientes postizos de Esther se caen. Aquí es cuando se da cuenta que todo este tiempo Esther estuvo engañándolos. Al sentirse descubierta, Esther empuja a Allen y el señor finalmente muere junto a su esposa. Creemos que todo ha terminado aquí, pero al final escuchamos a una mujer reportando a Esther como una pobre niña huérfana que ha perdido a su familia en un incendio. Es aquí cuando se comunican con una agencia de adopción para que lleven a Esther a un orfanato. El resto es historia. Es así como termina La huérfana, el origen. Si te ha gustado este resumen, no olvides darle like y suscribirte. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nunca un video nuestro. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Hasta un próximo video. Adiós.